El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha intervenido en el marco del 41º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español, donde ha destacado el compromiso histórico de su formación política con la igualdad y el progreso social. Durante su discurso, Zapatero ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el PSOE a lo largo de las décadas en favor de una sociedad más justa e inclusiva, resaltando especialmente los avances en la lucha contra la violencia machista, una de las principales banderas del partido. Zapatero ha subrayado los logros alcanzados, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada durante su mandato, la cual marcó un hito en la protección de los derechos de las mujeres y en la prevención de esta lacra social. Según sus palabras, esta ley no solo transformó el marco jurídico, sino que también contribuyó a un cambio cultural profundo en la percepción de las desigualdades y las violencias de género. No obstante, el expresidente ha advertido sobre los riesgos que suponen ciertas actitudes y discursos políticos, en referencia directa a las posiciones adoptadas por partidos de ultraderecha. En este sentido, ha calificado estas actitudes de auténtica cobardía, señalando que representan un intento de retroceso en los derechos conquistados por las mujeres. Asimismo, ha lamentado la normalización de narrativas que trivializan o cuestionan la gravedad de la violencia machista y ha hecho un llamado a la ciudadanía y a las instituciones para mantenerse firmes en la defensa de los valores de igualdad y respeto. En un momento especialmente emotivo de su intervención, Zapatero ha afirmado que el feminismo es lo mejor que le ha pasado a la civilización, a las democracias y a España, destacando que este movimiento no solo busca erradicar las desigualdades, sino que también es esencial para el fortalecimiento de las democracias modernas y para construir una sociedad más equitativa. Según él, el feminismo no solo ha transformado la vida de las mujeres, sino que también ha generado beneficios profundos para toda la sociedad, al promover valores como la justicia, la empatía y la cooperación. Con un mensaje de esperanza, pero también de alerta, Zapatero ha animado a los militantes del PSOE y a la ciudadanía en general a continuar trabajando por una sociedad igualitaria, reconociendo que, aunque se han logrado importantes avances, queda mucho por hacer. Su discurso ha servido como un recordatorio del compromiso del partido con las políticas de igualdad y como un llamado a no bajar la guardia frente a quienes pretenden frenar el progreso en este ámbito. Durante su intervención, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzó un mensaje contundente y lleno de simbolismo en defensa de los derechos de las mujeres. En uno de los momentos más destacados de su discurso, Zapatero hizo un llamado explícito para la creación y reconocimiento de lo que definió como un nuevo derecho universal para las mujeres. Según sus palabras, este derecho debería garantizar que ninguna mujer, en ningún lugar del mundo, sea jamás víctima de la violencia de género. Zapatero expresó con firmeza: no pararemos hasta establecer el derecho universal, un derecho humano radical, de si eres mujer no ser nunca víctima de un bestia, de un machista. Con esta declaración, el expresidente enfatizó su compromiso con la erradicación total de la violencia machista, que calificó como una de las formas más brutales de vulneración de los derechos humanos. También quiso dejar claro que esta lucha debe ser una prioridad global, implicando no solo a gobiernos e instituciones, sino también a la sociedad en su conjunto. El mensaje, aunque aplaudido por parte de los asistentes al Congreso, no estuvo exento de polémica. Tras su intervención, numerosas críticas comenzaron a circular en redes sociales, donde se debatió extensamente sobre la viabilidad y el significado del concepto de un derecho de estas características. Algunos usuarios cuestionaron la falta de concreción en la propuesta y señalaron que, aunque simbólicamente poderosa, la idea parecía carecer de un desarrollo práctico claro. Otros sectores, especialmente relacionados con ideologías conservadoras, calificaron las declaraciones como populistas o como un intento de polarización política. Sin embargo, en defensa de sus palabras, muchos destacaron que el expresidente había puesto el foco en una problemática real que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Según sus defensores, la propuesta de Zapatero no buscaba tanto ofrecer una solución inmediata como reforzar el compromiso ético y político con la causa feminista. En este sentido, interpretaron el concepto de derecho universal como un ideal hacia el que la sociedad debe aspirar, promoviendo la igualdad y la seguridad para las mujeres como pilares fundamentales de cualquier democracia. La intervención de Zapatero no solo generó debate en las redes sociales, sino que también reavivó el interés público y mediático sobre la violencia de género, un tema que sigue siendo motivo de preocupación tanto en España como a nivel global. Según informes recientes, las cifras de mujeres que sufren violencia machista siguen siendo alarmantes, lo que refuerza la necesidad de medidas más contundentes y coordinadas para enfrentar este problema estructural. A pesar de la controversia, las palabras de Zapatero se sumaron a una larga trayectoria de iniciativas y discursos que han marcado su legado en la defensa de los derechos de las mujeres. Durante su mandato, impulsó leyes pioneras como la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad Efectiva, que sentaron las bases para el avance en la lucha por la igualdad en España. Por ello,
Muchos interpretaron su declaración en el Congreso como una continuación natural de su compromiso con esta causa. El llamamiento del expresidente a establecer un derecho humano radical para garantizar que ninguna mujer sea víctima de la violencia de género fue, para unos, una muestra de visión y liderazgo ético, mientras que, para otros, fue objeto de críticas por su ambigüedad o tono retórico. Lo cierto es que sus palabras lograron, una vez más, situar el debate sobre la violencia machista en el centro de la agenda pública, recordando la importancia de seguir luchando por una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y discriminación. José Luis Rodríguez Zapatero dedicó parte de su discurso a esbozar su visión de una sociedad más solidaria, colaborativa y cohesionada. El expresidente abordó con profundidad la necesidad de superar las dinámicas individualistas que, según él, caracterizan a ciertos sectores de la sociedad contemporánea, para avanzar hacia un modelo en el que prime el bien común por encima de los intereses particulares. Con un tono reflexivo, Zapatero destacó: «Hemos superado hace mucho ese individualismo fatuo, narcisista. Sabemos que compartir, construir conjuntamente la solidaridad es lo que crea países y proyectos políticos y da carácter a un sentido, a un pueblo, a una nación». Estas palabras, cargadas de simbolismo, apelaron directamente a los valores fundamentales que el expresidente considera esenciales para el desarrollo de un proyecto político duradero y transformador. Zapatero planteó que las sociedades más exitosas no son aquellas que se sustentan en la competición desmedida o en la exaltación del egoísmo, sino aquellas que logran construir un tejido social basado en la empatía, la cooperación y el respeto mutuo. Según él, la solidaridad no solo es un principio ético, sino también una herramienta política y social imprescindible para enfrentar los grandes retos del presente, como la desigualdad, el cambio climático o las crisis económicas. En este sentido, insistió en que el progreso verdadero no se mide únicamente por los índices económicos, sino por la capacidad de una sociedad para cuidar de sus miembros más vulnerables. El expresidente también recordó los momentos más difíciles de su mandato, como la gestión de la crisis económica global de 2008, para subrayar la importancia de las políticas públicas diseñadas con una perspectiva solidaria. Según explicó, fue en esos momentos cuando entendió con mayor claridad que la fortaleza de un país no reside únicamente en su crecimiento económico, sino en la capacidad de su ciudadanía y sus instituciones para mantenerse unidas y actuar colectivamente en beneficio de todos. En su visión de un proyecto político integrador, Zapatero destacó que el PSOE siempre ha defendido valores de justicia social y de igualdad, rechazando las corrientes que promueven el individualismo extremo como modelo de éxito. Recordó que estos principios han sido la base de las grandes transformaciones que el partido ha impulsado a lo largo de la historia democrática de España, desde la creación del sistema de bienestar hasta las reformas que han ampliado derechos y libertades. Asimismo, el expresidente puso énfasis en la importancia de educar en valores solidarios desde edades tempranas. Propuso que las instituciones educativas y las políticas culturales deben jugar un papel activo en la construcción de una ciudadanía que entienda el poder transformador del trabajo colectivo. Según su planteamiento, fomentar la colaboración y el sentido de comunidad desde la infancia es clave para garantizar que las futuras generaciones se comprometan con el bienestar común. En el contexto del Congreso Socialista, su discurso fue interpretado como un recordatorio de las raíces ideológicas del PSOE y como un llamado a fortalecer estos valores frente a los desafíos políticos actuales. Zapatero señaló que, en un mundo cada vez más interconectado y complejo, abrazar el individualismo no solo es una actitud contraproducente, sino también peligrosa, ya que fragmenta las sociedades y dificulta la resolución de problemas colectivos. Además, el expresidente hizo un llamado a la militancia del PSOE para que sigan siendo un ejemplo de cómo construir comunidad y solidaridad. Explicó que esta actitud no solo debe reflejarse en las políticas públicas que promuevan, sino también en el trato cotidiano entre ciudadanos, como una manera de recuperar la confianza y fortalecer los lazos sociales. Para concluir, Zapatero expresó que este ideal de solidaridad no solo es una aspiración política, sino también un elemento definitorio de lo que significa ser humano. No hay mayor riqueza que saber que no estamos solos, que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, algo que nos trasciende y nos da sentido. Con estas palabras, cerró su mensaje con una nota inspiradora, instando a todos los presentes a seguir trabajando por una España más unida, justa y solidaria. Subrayó la importancia de mantener el compromiso ético y la cohesión en el seno del PSOE, al tiempo que reafirmó su convicción de que el feminismo sigue siendo una de las fuerzas más revolucionarias y necesarias del presente. Zapatero insistió en que uno de los principios que debe regir la acción política y la convivencia dentro del partido es la lealtad por toda regla. Según explicó, esta lealtad no se limita a respetar las estructuras internas del PSOE, sino que se extiende a la defensa inquebrantable de los ideales progresistas que han definido la historia del partido. En un momento político complejo, marcado por desafíos tanto internos como externos, el expresidente hizo un llamado a los militantes y dirigentes para que trabajen con unidad y responsabilidad,
poniendo siempre por delante los intereses colectivos. En este contexto, Zapatero aprovechó para reivindicar el papel crucial de las mujeres en la política, destacando su experiencia personal durante sus años al frente del gobierno de España. Recordó que durante su mandato, su equipo ministerial contó con una notable presencia femenina, lo que marcó un hito en la historia democrática del país. Según afirmó, las ministras de sus gobiernos funcionaron mucho mejor que los hombres, destacando su capacidad, compromiso y liderazgo en la gestión de las políticas públicas. Este comentario no fue simplemente una anécdota, sino que lo utilizó como punto de partida para plantear una reflexión más amplia sobre el impacto del feminismo en las estructuras de poder y en la construcción de una sociedad más equitativa. Incluso comentó que le gustaría abordar este tema con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para intercambiar impresiones sobre su experiencia y saber si comparte esta valoración sobre el desempeño de las mujeres en puestos de alta responsabilidad. Zapatero expuso que el feminismo no ha hecho más que empezar, una afirmación que utilizó para subrayar tanto los logros alcanzados como el largo camino que aún queda por recorrer en la lucha por la igualdad de género. Explicó que el feminismo no debe ser entendido como una moda pasajera ni como una lucha limitada a ciertos contextos o sectores de la sociedad. Al contrario, lo definió como una revolución profunda, transformadora y esencial que abarca todos los ámbitos de la vida pública y privada. Según él, su naturaleza disruptiva y emancipadora lo convierte en uno de los movimientos más relevantes de la historia contemporánea, comparable a las grandes luchas sociales por los derechos civiles, la democracia y la justicia social. En su análisis, el feminismo no solo busca equilibrar las estructuras de poder para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en la política, la economía o la cultura, sino que también propone una redefinición de las relaciones sociales. Para Zapatero, el feminismo no se limita a promover la paridad o a combatir la violencia machista, aunque ambos son objetivos cruciales, sino que tiene el potencial de transformar los valores que sustentan nuestras sociedades, reemplazando dinámicas históricamente basadas en la desigualdad y el dominio por otras que prioricen la empatía, la cooperación y el respeto mutuo. El expresidente destacó que los avances logrados hasta ahora son indiscutibles. En España, recordó, se han implementado leyes pioneras como la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad Efectiva, ambas desarrolladas durante su mandato. Estas normativas no solo han tenido un impacto tangible en la vida de muchas mujeres, sino que también han contribuido a cambiar la percepción social sobre la violencia de género y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, enfatizó que estos logros no son suficientes y que el feminismo debe seguir avanzando con la misma fuerza en todos los sectores. En el plano social, Zapatero subrayó la importancia de combatir las resistencias culturales que aún perpetúan desigualdades. Según explicó, muchas de las barreras que enfrentan las mujeres tienen su raíz en normas y valores tradicionales que, aunque a menudo no se expresan de forma explícita, siguen limitando sus oportunidades y su libertad. Para erradicar estas barreras, planteó la necesidad de una educación en igualdad desde edades tempranas, que permita construir una ciudadanía consciente de la importancia de la justicia de género. En cuanto al ámbito económico, el expresidente señaló que el feminismo es clave para transformar las dinámicas laborales y garantizar la equidad en el acceso al empleo, la remuneración y las oportunidades de liderazgo. Destacó que las mujeres siguen enfrentando desigualdades estructurales en el mundo laboral, como la brecha salarial y el techo de cristal, y llamó a diseñar políticas públicas que favorezcan la corresponsabilidad y eliminen los obstáculos que dificultan su plena participación en el mercado laboral. Zapatero también abordó el impacto cultural del feminismo, señalando que este movimiento ha desafiado narrativas tradicionales que han invisibilizado el papel de las mujeres en la historia y la cultura. Según él, una sociedad feminista no solo debe garantizar la igualdad formal, sino también crear un espacio donde las mujeres puedan ser reconocidas y valoradas en toda su diversidad y plenitud. Para el expresidente, el feminismo no solo es una lucha que beneficia a las mujeres, sino que tiene un impacto positivo en toda la sociedad. Según argumentó, al transformar las estructuras de poder y las relaciones sociales, el feminismo contribuye a construir democracias más sólidas, economías más inclusivas y comunidades más cohesionadas. Por esta razón, consideró que es una herramienta indispensable para abordar los grandes retos del siglo XXI, desde la desigualdad hasta el cambio climático, ya que promueve valores fundamentales como la justicia, la sostenibilidad y la solidaridad. Planteó que el feminismo es una de las revoluciones más importantes de nuestro tiempo y que su avance es esencial para lograr una sociedad más justa, libre y equitativa. Con su discurso, no solo reivindicó los logros del movimiento feminista, sino que también hizo un llamado a mantener y fortalecer el compromiso con esta causa, recordando que aún queda mucho por hacer para alcanzar una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida. Zapatero subrayó los avances significativos que el feminismo ha logrado en España, destacando dos hitos legislativos emblemáticos de su mandato: la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad Efectiva. Según explicó,
Estas leyes no solo marcaron un antes y un después en la defensa de los derechos de las mujeres, sino que también sentaron las bases para un cambio estructural en la sociedad española. La Ley Integral contra la Violencia de Género, pionera en Europa, fue diseñada para ofrecer una respuesta contundente a una de las formas más graves de desigualdad, la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Zapatero recordó que esta legislación no solo reconoció por primera vez la violencia de género como un problema público que trasciende el ámbito privado, sino que también articuló un sistema integral de protección, asistencia y prevención. Por su parte, la Ley de Igualdad Efectiva buscó promover una equidad real en diversos ámbitos, incluyendo el laboral, el político y el social, estableciendo medidas como la paridad en las listas electorales y el fomento de la corresponsabilidad en el hogar. Sin embargo, a pesar de estos avances, Zapatero insistió en que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar una igualdad plena. Según señaló, uno de los principales retos pendientes es garantizar una representación paritaria de las mujeres en todos los niveles de poder y toma de decisiones. Aunque reconoció los progresos en términos de presencia femenina en la política, subrayó que todavía existen importantes desigualdades en otros ámbitos, como el empresarial o el judicial. Para el expresidente, es fundamental que las mujeres tengan no solo un asiento en las mesas de poder, sino también una voz fuerte y significativa en las decisiones que configuran el futuro de la sociedad. Zapatero también destacó las barreras estructurales y culturales que siguen limitando las oportunidades de las mujeres para alcanzar su máximo potencial. Entre estas, mencionó la brecha salarial, la precariedad laboral que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y la persistencia de roles de género tradicionales que perpetúan la desigualdad. Según el expresidente, abordar estas barreras requiere un esfuerzo conjunto de los gobiernos, las empresas y la sociedad en su conjunto, a través de políticas públicas inclusivas y un cambio en las mentalidades. Además, en una reflexión de carácter global, Zapatero enfatizó la necesidad de que el feminismo se integre de manera plena y transversal en la agenda política internacional. Según afirmó, los derechos de las mujeres no pueden ser tratados como una cuestión secundaria o complementaria, sino que deben ocupar un lugar central en los debates y las decisiones que configuren el orden mundial. Para el expresidente, incorporar el feminismo en la política global no solo es una cuestión de justicia, sino también una estrategia para abordar los grandes desafíos de nuestra era, desde la lucha contra la pobreza hasta el combate al cambio climático. En este sentido, Zapatero destacó que el feminismo no solo beneficia a las mujeres, sino que tiene un impacto positivo en toda la sociedad. Argumentó que las democracias más avanzadas son aquellas que han adoptado políticas feministas, pues éstas fomentan valores como la equidad, la justicia y la sostenibilidad. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de retrocesos en materia de igualdad de género, especialmente ante el auge de discursos reaccionarios que buscan debilitar los derechos conquistados. El expresidente concluyó su intervención con un llamado a la acción, instando a los líderes políticos y sociales a reforzar su compromiso con el feminismo como una causa global. Según sus palabras, la igualdad de género no es solo un ideal, sino una condición imprescindible para construir un futuro más justo, inclusivo y próspero para todas las personas. Con esta reflexión, Zapatero reafirmó su legado como un defensor inquebrantable de los derechos de las mujeres y su convicción de que el feminismo es una fuerza imparable de transformación social. Señaló que el feminismo no solo beneficia a las mujeres, sino que también contribuye al fortalecimiento de las democracias y al bienestar general de la sociedad, ya que promueve valores como la justicia, la empatía y la cooperación. En el ámbito político, pidió a los dirigentes del PSOE que continúen promoviendo políticas feministas, no solo como un acto de justicia, sino también como una estrategia para construir un futuro más igualitario y sostenible. Según él, el feminismo debe ser entendido como una prioridad transversal que atraviese todas las áreas de gobierno, desde la educación y la economía hasta la cultura y la sanidad. El discurso de Zapatero fue recibido con entusiasmo por muchos asistentes al Congreso, que aplaudieron su defensa del feminismo y su énfasis en la importancia de las mujeres en la política. Al mismo tiempo, su intervención generó un debate sobre los desafíos pendientes en la lucha por la igualdad de género y sobre cómo garantizar que las conquistas logradas hasta ahora no se vean amenazadas por el auge de movimientos conservadores y reaccionarios. José Luis Rodríguez Zapatero utilizó su intervención en el Congreso Socialista para recordar los valores fundamentales del PSOE, como la lealtad y la solidaridad, y para reafirmar su compromiso con el feminismo como una de las principales fuerzas de cambio en el siglo XXI. Su mensaje fue un llamado a la acción, instando a los militantes y dirigentes del partido a seguir trabajando por una sociedad en la que la igualdad sea no solo un ideal, sino una realidad palpable para todas las personas.